La unidad de la Iglesia del Señor es una vocación con la cual es llamada cada persona que cree en el Señor Jesucristo. Esa vocación es fruto de la presencia del Señor en ellos mediante su Espíritu Santo. Pero cada creyente debe ser consciente de esa vocación y de la responsabilidad que tiene con la conservación de esa unidad en la iglesia local a la cual es añadido desde el momento en que es llamado a la fe en el Señor Jesucristo. Esa es la razón del ruego que el apóstol Pablo hizo a la iglesia de Corinto, según su primera carta, capítulo 1, versículo 10, y el que estamos considerando aquí en Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 7. Les invito a seguir la siguiente exposición. Yo preso, pues en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Estos versículos muestran la manera como el Padre ha respondido al ruego del Señor Jesucristo registrado en Juan capítulo 17 versículo 23, ruego que consideramos en exposiciones anteriores. El ruego que hizo el Señor Jesucristo al Padre, según Juan capítulo 17 versículos 20 al 23, provee mucha luz en cuanto a la naturaleza, carácter y propósitos para su iglesia. A la luz del ruego, por ejemplo, se puede afirmar que la verdadera iglesia del Señor está conformada por cuantos creen en Él y únicamente por ellos. A la luz del ruego del Señor, también se puede afirmar que la presencia del Señor Jesús en los que creen en Él es tan real como lo es la presencia del Padre en el Señor Jesucristo. Aquí en Efesios capítulo 4 versículo 1, hallamos otro ruego, pero este ruego no está dirigido al Padre, sino a los que en Éfeso habían creído en el Señor Jesucristo. Este ruego revela muchos detalles en cuanto a la respuesta del Padre a la petición de su Hijo Jesucristo. Para avanzar en la comprensión del punto, permítanme mostrarles algunas verdades implícitas en el ruego que leemos en estos versículos en cuanto a la unidad de los que creen en el Señor Jesucristo. Del ruego del apóstol registrado en Efesios capítulo 4 versículos 1 al 3, se infiere y se puede afirmar que cuantos creen en el Señor Jesucristo son unidos unos a otros por la operación del Espíritu Santo en ellos. Es el Espíritu Santo quien crea esa unidad entre quienes creen en el Señor Jesucristo. El apóstol aquí no se detuvo a decir qué operación es la que el Espíritu Santo realiza en quienes creen en el Señor para crear la unidad. Únicamente se la atribuye al Espíritu Santo. De este mismo ruego se puede afirmar que por la operación del Espíritu Santo, los que creen en el Señor Jesucristo comparten un llamamiento con una vocación específica. El llamamiento mencionado aquí es uno en esencia, pero múltiple en funciones. Ese llamamiento es común a todos los que creen en el Señor Jesucristo. Es en primer lugar un llamamiento al arrepentimiento, Marcos 1:15 y Hechos capítulo 2 versículo 38. Es un llamamiento a creer en el Señor Jesucristo como el enviado del Padre para el perdón de los pecados, la salvación de los mismos y de la condenación por ellos. Porque el que en Él cree no es condenado, pero el que se niega a creer en Él está condenado.
Juan capítulo 3, versículo 18 y capítulo 3, versículos 14 al 17. Es un llamado a ser bautizados y a añadirse a una comunidad local de creyentes para perseverar juntos en la doctrina de los apóstoles. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Según Efesios capítulo 4, versículo 1, es un llamamiento con la vocación para trabajar en una iglesia local en compañía de los demás creyentes para conservar la unidad del Espíritu y llevarla a la perfección. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Es el llamamiento que Dios hace en todo lugar y momento donde el Señor Jesucristo es predicado según la doctrina de los apóstoles. Pero es un llamamiento al que pueden responder únicamente aquellos a quienes es aplicado de manera irresistible e irrevocable por la operación del Espíritu Santo en ellos como respuesta a la petición del Señor Jesucristo al Padre. Es un llamamiento a entrar en el reino de Dios, a formar parte de ese reino con los hombres en la tierra, encabezado por el Señor Jesucristo como Señor Supremo. Una tercera verdad que se infiere y se puede afirmar a la luz del ruego de Efesios capítulo 4 versículos 1 al 3 es que cuantos en un lugar creen en el Señor Jesucristo son movidos a formar una nueva comunidad con características, objetivos, responsabilidades y funciones muy particulares en relación con cualquier otra comunidad religiosa, pero comunes a las demás comunidades conformadas por quienes creen en el Señor Jesucristo de acuerdo a la doctrina de los apóstoles. Esta inferencia y afirmación es respaldada por el registro de lo que ocurrió en cuantos creyeron en el Señor Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. Registro que encontramos en Hechos capítulo 2 versículos 42 al 47. Esta verdad también es sustentada por lo que continuó ocurriendo en cada lugar donde fue llegando el Evangelio, tal como fue enseñado por los apóstoles. Una realidad evidente en la historia de la Iglesia del Señor, registrada en el libro de los Hechos y en las cartas del apóstol Pablo, es que donde quiera el Evangelio fue predicado y creído, los creyentes se asociaban formando nuevas comunidades. Esas nuevas comunidades se formaban sobre las mismas doctrinas en cuanto a la persona y la obra del Señor Jesucristo, la doctrina de los apóstoles. Esas nuevas comunidades formadas sobre la doctrina de los apóstoles se formaban con las mismas características espirituales, con los mismos objetivos y con la misma estructura. Todo esto establecido por el Señor mediante la doctrina de sus apóstoles por la operación del Espíritu Santo. Una cuarta inferencia y afirmación que se puede hacer a partir de Efesios capítulo 4 versículos 1 al 3 es que en la comunidad que fue formada por quienes en Éfeso creyeron en el Señor Jesucristo, la unidad rogada por el Señor al Padre comenzó a hacerse visible a partir de la unidad creada por el Espíritu Santo con la participación de los miembros de esa comunidad local. Una quinta inferencia y afirmación que se deriva de ese pasaje es que los responsables de conservar y hacer visible esa unidad son quienes conforman la iglesia local. Si los miembros de la iglesia local no fueran responsables de conservar esa unidad de la iglesia, el ruego del apóstol no sería necesario. El ruego del apóstol indica que cada miembro debe participar activamente en la conservación de la unidad de su iglesia. Para ello, cada miembro debe tomar conciencia de ciertas realidades de los demás creyentes, realidades que debe sobrellevar porque también son sus propias realidades.
Esto debe hacerlo cada miembro de la iglesia local, pero es necesario hacerlo con actitudes específicas sin las cuales es imposible conservar la unidad y llevarla al punto indicado por el Señor Jesucristo. Si observamos la carta a los creyentes de Éfeso, desde el capítulo 4 en adelante, vemos que conservar la unidad de la iglesia local y llevarla al punto establecido por el Señor no es algo que ocurre de cualquier manera. No ocurre sin la participación activa y consciente de cada miembro. Pero la participación activa y consciente de los miembros debe estar fundada más que en buena voluntad, más que en buenas intenciones. Es necesario que cada miembro siga cada lineamiento indicado por los apóstoles con la actitud indicada por ellos. Observemos que el ruego es seguido de una cantidad de lineamientos que se extienden casi hasta el final de la carta y envuelven todas las esferas de la vida de los miembros de la iglesia. De acuerdo a lo que se puede observar a partir de Efesios capítulo 4 versículo 1, conservar la unidad de la iglesia envuelve trabajo con el carácter de cada miembro de cada iglesia local. Envuelve las relaciones conyugales, envuelve las relaciones familiares y aún las relaciones laborales. La unidad de la iglesia no elimina los rangos y funciones que sus miembros tienen en las diferentes esferas sociales. Al contrario, la unidad de la iglesia mantiene los rangos y las funciones que cada uno de los miembros tienen en las diferentes esferas sociales. Las mantiene, las normatiza y las normaliza, las potencia y las conserva en cada esfera tal como han sido constituidas e instituidas por Dios desde el principio. La unidad de la iglesia del Señor es mucho más que tener una liturgia en común. Es vivir en común la vida del Señor Jesucristo, en un mismo cuerpo, con un mismo espíritu, al servicio de un mismo Señor, con una misma norma de fe, una muerte y una nueva vida, con una misma esperanza. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Ampliaremos esto en las próximas exposiciones. La Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo es una comunidad pequeña de pecadores arrepentidos de vivir sin Dios y en contra de sus mandamientos, deseosos de perseverar en la vivencia del Evangelio con la mayor fidelidad, no confiando en nosotros mismos, sino en el poder de la gracia de nuestro eterno y todopoderoso Dios. Nos ubicamos en la diagonal 73G, número 78 y 64, en Bosa Manzanares, Bogotá, Colombia.